Vamos a ir dando inicio a este webinario. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Mi nombre es Georgina Quesada. Soy la coordinadora de proyectos educativos del movimiento Guardianes de la Naturaleza. Para este webinario nos va a estar acompañando también don Banachek García, que él es el director de la Escuela La Joya y que tiene pues mucha experiencia en el tema de manejo de residuos orgánicos en centros educativos. También nos acompaña don Pablo Zárate de Vida Estudiantil, que nos va a dar este apoyo técnico también. Muy bien, entonces, bueno, para dar inicio a este webinario, voy a compartirles la pantalla. Perfecto. Bueno, como su nombre lo indica, este webinario es sobre gestión de los residuos orgánicos en el centro educativo. Vamos a abordar cuáles son, digamos, los principales aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de comprometernos con la gestión de los residuos orgánicos en nuestro centro educativo. Para empezar, bueno, para quienes no nos conocen, quisiera presentarles un poquito de la organización Guardianes de la Naturaleza. Somos una fundación sin fines de lucro, mantenemos un convenio con el MEP desde el 2019 y otras alianzas también con entes públicos y privados. Además, formamos parte de la Alianza por la Educación. Nuestra misión, pues, es educar y empoderar a personas como guardianes de la naturaleza en sus centros educativos y hogares en colaboración con el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Muy bien, pero antes de comenzar a hablar de gestión de residuos orgánicos en los centros educativos, es importante iniciar como desde el principio, es decir, tenemos que analizar el hecho de que en la naturaleza todos los residuos orgánicos que se generan, la misma naturaleza los composta. La naturaleza es un ejemplo de lo que todos nosotros en nuestros centros educativos, hogares, comunidades, podemos lograr, ¿verdad? Mediante una buena gestión de los residuos. La naturaleza lo que hace es compostar. Lo que nosotros conocemos como compostar, ya la naturaleza lo hace desde hace 3.500 millones de años, ¿verdad? La naturaleza usa un sistema que conocemos como aeróbico. Esto es importante ir comenzando a manejar estos conceptos y vamos a ir hilando en el transcurso del webinario estos aprendizajes para poder tener con un conocimiento más amplio. Entonces, es un proceso de descomposición aeróbica lo que aplica la naturaleza, lo que significa que interviene el oxígeno y esta es una parte, como les digo, importante que vamos a retomar más adelante. Ahora, ¿cómo lo hemos venido manejando los seres humanos? Bueno, al igual que otro tipo de residuos, el ser humano ha estado aplicando un modelo lineal. ¿Qué queremos decir con lineal? Bueno, que el ser humano produce estos alimentos, los consume, pero luego generalmente simplemente los desecha. Es decir, que estos residuos o desechos no se reincorporan, digamos, a la naturaleza de la manera más adecuada, ¿verdad? Generalmente es lo que sucede. Muy bien, ahora, cuando el ser humano aplica un modelo lineal, ¿qué es lo que sucede? Bueno, todos nosotros conocemos lo que son los vertederos y otras áreas en donde van a dar nuestros residuos orgánicos y nuestros residuos sólidos. Y es importante desde aquí empezar a conocer elementos muy fundamentales de esta problemática para nosotros poder inclusive transmitirla a nuestros estudiantes con propiedad. Entonces, vamos primero a diferenciar lo que es un botadero o un vertedero de un relleno sanitario, porque sí hay diferencias importantes y sobre todo consecuencias importantes entre uno y otro. Primero que un vertedero o botadero, que en Costa Rica hay alrededor de 16 que se conozcan, ¿verdad? Pero hay muchos también que son vertederos no autorizados. Entonces, bueno, de momento se conoce que hay 16 a nivel país. Estos vertederos son áreas que se han destinado para que los residuos nuestros vayan ahí, pero no están tan regulados, ¿verdad? Entonces, en estos botaderos, como no están tratados adecuadamente, existe mucha contaminación, porque todo lo que ellos sueltan, los que conocemos como lixiviados,
eso se va permeando en la tierra y va a llegar a nuestras fuentes de agua, ¿verdad? Entonces hay mucha contaminación de todo tipo. Hay contaminación del suelo, hay contaminación del agua, del aire, se generan muchos gases de efecto invernadero, que ahora vamos a ver un poquito al respecto. Proliferan las aves, insectos, roedores que en estos ambientes se reproducen de una manera, como les digo, pues de potencia, ¿verdad? Y aquí en estos lugares se da la descomposición anaeróbica, que es contraria a la que hace la naturaleza, en el sentido de que la anaeróbica no utiliza o no interviene el oxígeno, usualmente porque todos estos residuos se depositan en bolsas plásticas, hay mucha compresión, etcétera, entonces no se oxigenan adecuadamente. El tema, de verdad, de que este proceso en estos vertederos sea de esta forma anaeróbica, es que se genera mucho dióxido de carbono y también principalmente el problema del metano, que el metano es un gas de efecto invernadero que tiene un potencial de guardar calor hasta 28 veces mayor que el del dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, estos lugares se convierten en áreas de mucha contaminación y por tanto es nuestra responsabilidad tratar de aportar a la solución de estos problemas. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora veamos qué es un relleno sanitario. Bueno, en un relleno sanitario hay un poquito más de control y de manejo a nivel ambiental. Y los residuos que llegan ahí, al estar esto impermeabilizado, pues no van a bajar hacia el suelo, ¿verdad? De igual manera, aunque pues la contaminación es mucho menor en los rellenos sanitarios, de igual forma aquí la descomposición también es anaeróbica. Esto implica que no hay oxígeno de por medio generalmente y por tanto pues también vamos a tener mucha producción de gases de efecto invernadero, principalmente metano, ¿verdad? Entonces es importante conocer esta problemática ambiental para poder nosotros también visualizar nuestro papel en tratar de disminuir este impacto, ¿verdad? En nuestro país. Costa Rica genera grandes cantidades de residuos, ¿verdad? Y la gran mayoría de esos residuos que se generan en el país, el 53% de todos esos residuos que llegan a estos vertederos y a estos rellenos son orgánicos, ¿verdad? Entonces, más o menos se calcula que alrededor de 858.000 toneladas de residuos orgánicos llegan por año a estos vertederos y a estos rellenos sanitarios. Entonces, pues sí es un porcentaje muy alto, ¿verdad?, de los residuos. Ahora, al abordar este problema social, ambiental y económico, se hace evidente el valor de la educación en la ruta hacia las soluciones. Este problema hay que comprender que no es solamente ambiental, ¿verdad? Hay un factor muy importante social, ¿verdad? Por toda la contaminación que esto genera alrededor de comunidades. También económico, porque el estar manejando a nivel de Estado estos rellenos y estos vertederos, pues también genera un impacto fuerte a nivel económico para las municipalidades, ¿verdad? Que son las que terminan pues manejando esto, que tienen que hacer todo el transporte y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y ambiental, pues por lo que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, sí, es una problemática que definitivamente es una responsabilidad de todos y todos tenemos que ir abordando. Ahora, ¿qué es lo que más o menos está sucediendo? Y esto es a nivel, digamos, de empresas, de hoteles, de centros educativos, de hogares. Esto se da en todas las áreas. Primero, que hay un gran desperdicio de alimentos. No estamos implementando estrategias para que no haya tanto desperdicio. El otro tema es la desvalorización, porque sea como sea, esto es un recurso, ¿verdad? Que puede ser valorizado y que no está siendo valorizado. Y también, por ende, se da una gestión inadecuada de estos residuos. Y por último, bueno, la disposición final, que es la que genera este impacto a nivel social, ambiental y económico, que es cuando ya todo esto llega a los vertederos y también a los rellenos sanitarios. Según el artículo 50 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley 8839, que esta ley es la de gestión de residuos
sólidos y que está pues a nivel país, ¿verdad? Reconocen expresamente el derecho de cada uno de nosotros como seres humanos a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, señala que el Estado tiene la obligación de proteger, conservar y mejorar el ambiente. Ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno en el tema de los centros educativos, ¿verdad? Pero siempre con la visión de que todo tiene que ser cooperativo, de que los centros educativos están dentro de una comunidad y que debemos trabajar todos en conjunto, ¿verdad? Lograr todas estas alianzas que se necesitan para dar un verdadero abordaje a esta problemática. Muy bien. ¿Cuál es la solución en mucha medida? Bueno, que necesitamos una educación que ahorita está emergente, más sostenible, más regenerativa, una educación que sirva a las personas y al planeta. Y esto, digamos, se va a realizar mediante una educación más activa, en donde volvamos a reconectar a nuestros estudiantes con su medio ambiente, que es algo que se perdió un poco en los sistemas educativos que surgieron pues de todo nuestro desarrollo industrial, ¿verdad? Pero que hay que volver a conectar a los centros educativos con la naturaleza para generar estas experiencias que devuelven esta sensibilización de los estudiantes con su medio ambiente. Vamos a conversar un poquito, a tener la intervención del director Banaché García Muñoz, que él es el director de la Escuela La Joya. Voy a ver si ya se encuentra por acá para darle el pase. Hola, buenos días. Gracias, don Banachek. Primero que bienvenido. Muchas gracias de verdad por brindarnos este espacio, porque que su experiencia va a ser de mucha ayuda para los centros educativos, ¿verdad? Nada mejor que ver estas experiencias ya implementadas y nos pueden hablar de la realidad, ¿verdad? Que se vive dentro de los centros educativos. Le doy el pase para que se presente, don Banachek. Bueno, buenos días a todos y todas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Banache García Muñoz, soy el director de la Escuela La Joya. Tengo pues 25 años de experiencia en el MEP y de esos 13 años tengo de estar aquí en la Escuela La Joya. Y bueno, hemos hecho bastantes inventos aquí, bastantes locuras y todas han sido muy bonitas. Parte de eso es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, digamos en su experiencia, para ir entrando un poquito pues en el tema del manejo de los residuos orgánicos que ha sido muy exitoso en su centro educativo y son un ejemplo realmente a seguir. Coméntenos un poquito eh, a nivel, digamos, de todo lo que implica el manejo integral, digamos, de estos residuos dentro de un centro educativo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes han abordado esta situación y cuáles son los proyectos que ustedes tienen para darle un aprovechamiento a estos tipos de residuos? Sí, claro. Vean, primero que nada, nosotros como educadores tenemos que tener claro de que no somos centros de acopio, de que no somos un centro de reciclaje ni tampoco somos un centro de compostaje. Entonces, ¿qué es lo que más queremos a nivel de escuela? Bueno, crear una conciencia en los nuevos, en los ciudadanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues enseñar con el ejemplo. La idea es que la educación sea vivencial. Yo puedo ponerles en una fotocopia muy sencillo qué es el compostaje y un montón de ejemplos y videos y de todo. Pero esa es una información muy por encima, pero si nosotros los ponemos a ellos a trabajar directamente con los productos y con los resultados y con los objetivos y con para qué sirve eso y qué beneficios nos van a traer, eso es una educación que queda para toda la vida. Ahora, con decirles a ustedes que no somos un centro de acopio ni un centro de compostaje, les digo que nosotros sí lo podemos hacer desde cualquier centro educativo, pero a una escala, sin importar el tamaño de la escuela ni la cantidad de estudiantes. No podemos procesar todos los desechos que se den en la escuela, pero sí podemos procesar una buena cantidad y hay que enseñar que eso ya es un paso positivo. Y a partir de ahí, los estudiantes van comprendiendo de que ellos eso lo pueden replicar en sus hogares. Esto nos va a traer el beneficio de que el día de mañana no van a haber tantas bolsas de basura que se van para el botadero,
sino que van a ser menos porque parte de eso ya se recicló, ya se reutilizó, ya se compostó. ¿Pero por qué? Porque lo hicieron en la escuela, lo aprendieron en la escuela, de forma vivencial. Entonces, se lo voy a explicar muy claro como lo hacemos nosotros en la escuela. Nosotros tenemos una compostera que nos dio la Municipalidad de Desamparados. La gente que le vendió la compostera a la municipalidad nos dio una capacitación antes y fuimos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Al principio la teoría nos decía que podíamos meter todos los desechos, incluidos los sobros, digamos, de la comida. Y resulta que no nos funcionó, por lo menos a nosotros no. Porque digamos tenía mal olor, estaba muy húmedo, mucha mosca y no nos funcionó a nosotros. Entonces ahora lo que decidimos fue utilizar nada más lo que se saca del comedor cuando se cocina. Entonces, cáscaras de huevo, lo que queda del repollo, del tomate, de las frutas, cáscaras y demás, eso es lo que va a la compostera. Entonces, el procedimiento es así. Martes y jueves, los chicos de compostaje, ellos van al comedor. La compañera del comedor ya ella sabe que hay cosas que es para compostar. Entonces tiene un tarrito aparte donde lo va poniendo. Eso se va quedando ahí martes y viernes, los chicos llegan, lo recogen, lo llevan a la compostera, lo ponen. En la compostera le ponemos material seco, que es el que ayuda a quitar la humedad, ya que eso se vaya calentando para que entonces se dé el procedimiento del compostaje. Entonces utilizamos papel del que se pasa por una maquinita que salen solo tiritas de ese papel. Utilizamos semillas de girasol de las que ya fueron consumidas por los periquitos que tenemos en la granja. También le ponemos gallinaza, ¿verdad? Entonces, hemos ido trabajando poco a poco. Ahora, lo que sale de ahí lo utilizamos en los mismos cultivos. Entonces, quiere decir que cuando las lechugas las vamos a cosechar, son lechugas que se han estado formando con abono que sale de la compostera. Entonces, no usamos abono químico. Pero entonces los estudiantes hacen todo el proceso, desde recoger en la cocina, llevar a la compostera, darle vuelta, sacarle el producto cuando ya está listo, que es más o menos a los 3 meses, aplicamos eso a los cultivos y luego van, cosechan y terminan comiéndose una ensalada. Es un proceso, pero es un proceso que les va a quedar para toda la vida. ¿Por qué? Porque fue educación vivencial. Esa es la forma en la que nosotros trabajamos ahorita esta parte del compostaje. Claro, muchísimas gracias, Banachek. Entonces, bueno, una de las recomendaciones que se pueden dar, ¿verdad?, a los centros educativos y que yo he visto, digamos, que ustedes lo han manejado muy bien, es siempre tener disponible residuos secos para ir manejando un poco la humedad de la compostera. Y como usted bien decía, la parte de los residuos cocinados, ¿verdad?, es algo que vamos a ir abordando durante el webinario para tener un manejo más exitoso, ¿verdad? Del proceso de compostaje. O sea, serían algunas de las recomendaciones que usted menciona, ¿verdad? Y también me comentaba usted en algún momento que no es suficiente con darle una charla a los chicos, ¿verdad? Toda esta parte vivencial es la que hace la gran diferencia. Ahora, una consultita, don Banachek. A nivel de la cocina, digamos, usted como director, yo sé que las cocineras las contrata la junta escolar. Entonces, en la parte, digamos, de reducir los desperdicios y todo esto, ¿cómo ha logrado usted manejar esta colaboración por parte del equipo de la cocina? Bueno, vea, a nivel de las escuelas hay unas compañeras que son nombradas por la Junta de Educación y otras son nombradas por el Ministerio de Educación. De igual forma, esto es un tema de convencimiento. Si yo no lo hago, si yo soy el director y yo me quedo sentado en la oficina y nada más digo, hagan, 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 al final es una orden. Entonces pierde el sentido, pero si es algo que hacemos juntos, es algo que vamos a ir aprendiendo juntos y vamos a ir desarrollando los proyectos juntos. Entonces, esto es de convencimiento. Yo le explico a la compañera cómo funciona y para qué sirve. Y el día de mañana ella se ve beneficiada porque los productos, ella misma va y los trae a la huerta.
En la parte del compostaje sí es muy importante porque esto nos ayuda. Con la compañera de la cocina, ella ya está convencida de lo que está haciendo. No es una obligación, no es una función de más. Es un convencimiento de que ella sabe que hay unas cosas que vienen para este recipiente y hay otras que van para este recipiente. Entonces, no es de decirle a usted le toca, porque cuando a uno le dicen a usted le toca, se acabó el amor y se hace por obligación, no por convicción. Entonces, si uno logra enseñar eso, eso se vive, eso se disfruta, porque al final usted disfruta de eso. Y por dicha, tenemos una cocinera que cocina, que sabe cocinar, y es de las señoras que se va para la huerta y usted ni cuenta se dio, y los chiquillos en el arroz llevan chiles que están cultivados aquí, lleva culanzo, lleva apio, lleva un montón de cosas que tenemos aquí y todo es con base en la compostera, porque de ahí sale el abono que permite que esas plantas sean grandes. Y lo otro, también les explicamos a ellos el proceso y por qué. Cuando uno va a algunos lugares, a algunos centros comerciales y compra esas lechugas enormes y verdes y de todo, ¿y por qué las de aquí son un poco más pequeñas? Bueno, porque las de aquí no tienen químicos que las hagan muy grandes. Aquí lo que tiene es, digamos, lo natural y hasta saben diferente. Entonces, se les enseña las diferencias entre una y otra cosa de forma vivencial, no en una fotocopia, no en un video, sino que eso lo viven. Es, primero que nada, eso es higiene mental. La huerta se hace, la huerta escolar se hace porque ahí hay un proceso de investigación, hay un proceso de desarrollo, hay un proceso donde los estudiantes conectan la parte de tecnología con la huerta porque empiezan a buscar formas, información. Entonces, hay todo un proceso antes de ir a sembrar algo. De igual forma, no es lo mismo estar dentro del aula recibiendo clases sentados que luego les digan, bueno, vamos a la huerta. Ahí cambió todo. El día se aclaró, es una felicidad, todo se arregló, los problemas del recreo se terminaron. Con 10 minutos que estén ahí, que se ayuden, que uno medio limpie, que el otro coseche algo, que se coman unas fresas, que vayan a la parte donde está lo medicinal y arranquen para que huelan. Ya ellos ya cambiaron. Ya cuando volvemos al aula es un día nuevo. Ahora, yo sé que tal vez algunos dirán, es que nosotros no tenemos espacio para trabajar. Todas las escuelas tienen una malla. Nosotros empezamos a sembrar en malla. Entonces usted agarra una botella, aparte de la mitad, le hace unos huequitos y la pone guindando. Y ahí siembra usted su lechuga. Que no va a ser una lechuga así, no importa, lo que ocupamos es el proceso. Pero entonces, si uno se pone a poner pretextos para no hacer las cosas, le van a salir mil y uno. Pero si uno logra pasar esa barrera y decir, no, yo quiero hacerlo, lo voy a hacer, uno busca soluciones. Excelente. Bueno, esto que usted menciona de que definitivamente y es muy importante la parte de sensibilizar, la parte de comprender por qué es que hay que hacer las cosas, la parte de educar y el centro educativo juega un papel fundamental en que todo esto llegue a los hogares, porque yo me imagino que una cocinera cuando ya lo hace de corazón lo va a estar haciendo en su hogar también, muy posiblemente, ¿verdad? Entonces, pues al final es a esto a lo que queremos llegar. Bueno, le agradecemos muchísimo, Banachek, sobre toda esta experiencia que ustedes han tenido y esta motivación que da usted a sus compañeros y todo para emprender este camino que, pues, que no es fácil, pero que es importante. Bueno, muchísimas gracias, Banachek. Agradezco mucho la oportunidad para poder contar un poquito de la experiencia. Y sí les digo a los compañeros que traten de hacerlo, que no, que no se dejen desmotivar porque que es que mucho trabajo, que es que eso a mí no me toca. Véanlo desde el punto de vista de que es algo sano, algo bonito. Y nosotros no sabemos qué va a pasar en las escuelas ni a quiénes tenemos ahí. Yo no sé si los estudiantes que yo tengo haciendo esto el día de mañana van a ser ingenieros agrónomos, porque algo de esto les despertó una pasión. Mi recomendación es traten de hacerlo y apóyense con los padres de familia, con las comunidades. En las comunidades hay gente muy valiosa. Yo soy docente, yo no soy agricultor, yo no soy ingeniero, yo soy un docente. Entonces yo aprendí poco a poco y me gustó.
Me gustó, ¿por qué? Porque yo sí creo en que solo un planeta tenemos y tenemos que cuidarlo. Y yo tengo hijos y yo quisiera que mis hijos disfruten lo que yo he disfrutado. Claro. Entonces, bueno, yo me despido y les agradezco mucho la oportunidad. Y cualquier cosa nos pueden encontrar en Facebook como Escuela La Joya y estamos para servirles. Muchísimas gracias, Banachek. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahorita a continuar. Muy bien, entonces, bueno, esta intervención de Banachek nos motiva mucho acerca de comprender este rol que tiene la educación para volver a conectar a los estudiantes con el medio ambiente, sensibilizarlos. La educación comienza desde el preescolar, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a educar a los niños desde edades muy tempranas, todo el proceso se va haciendo más sencillo a nivel que ellos van avanzando en el programa de educación. Si los chicos de preescolar ya empiezan a tener este contacto con el compostaje, con el manejo de los residuos sólidos, etcétera, pues cuando llegan a primaria va a ser mucho más sencillo, luego a secundaria, ¿verdad? Porque recuerden que en secundaria se reciben niños de diferentes escuelas de la comunidad, ¿verdad? Y luego todos estos niños, si han sido sensibilizados desde edades muy tempranas, pues van a llegar a la universidad ya con esto en el ADN y pues lleven toda esta sensibilización ya a sus carreras y también por consiguiente pues al sistema, digamos, del país para hacer cambios ya importantes a nivel sistémico, ¿verdad? Entonces, estos muchachos y muchachas los vamos a ver en las municipalidades, los vamos a ver en los ministerios y es cuando entonces todo el cambio se acelera. Ya entrando un poquito más en materia de lo que es la gestión de los residuos orgánicos en los centros educativos, tenemos un tema de que los centros educativos, sobre todo aquellos que tienen una población grande de estudiantes, pues la generación de sus residuos es bastante, ¿verdad? Entonces hay que buscar formas de lograr manejar estos residuos disminuyendo al máximo el porcentaje de estos residuos que llegan a los vertederos y a los rellenos sanitarios. Ok, aunque todo el tema, digamos, de residuos, tanto orgánicos como sólidos, es mucho de sensibilización, porque esto también nace mucho en los hogares. Hay que tener conocimiento de que esto también hay que implementarlo como respuesta a la ley 8839 en donde nosotros como centros educativos tenemos la responsabilidad de implementar estos manejos institucionales sobre los residuos que se están generando. Ahora, nadie dice que la tarea es fácil, pero hay formas, digamos, en que toda esta situación se puede ir abordando de una manera más colaborativa, más integrada a toda la actividad del centro educativo. Por ejemplo, los estudiantes y profesores de un servicio comunal, por ejemplo, en los colegios, pueden perfectamente abordar este tipo de problemáticas para empezar a desarrollar proyectos y abordarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que un 10º año o 2 10 años puedan tener dentro de su servicio comunal, desarrollar un programa, hacer un estudio, por ejemplo, de cuántos residuos se están generando, de cuánto se desperdicia en una cocina, quizás que aprendan ellos a hacer abono, que capaciten a otros estudiantes de su centro educativo, ¿verdad? Entonces, que vayan colaborando. Definitivamente que la dirección y la Junta de Educación y el personal clave, otros educadores, las cocineras, etcétera, tienen que involucrarse, ¿verdad? Y tienen que involucrarse porque es parte también de sus funciones, ¿verdad? Primero, porque es una responsabilidad de todo ciudadano y segundo, porque además es una responsabilidad de la institución. También el Comité Bandera Azul es importante que se involucre en todos estos proyectos como parte, ¿verdad?, de todo lo que lleva a cabo en el programa. Se supone también que todos los centros educativos que tienen una soda dentro de la instalación educativa debe contar con un comité de nutrición. Eso está en el reglamento de sodas, ¿verdad? Entonces, si estos comités de nutrición existen en el centro educativo, pues ellos también deben de involucrarse en este proceso de manejo de residuos orgánicos en su centro educativo.
También el proyecto de huerta escolar, porque como bien mencionaba don Banachek, a la hora, por ejemplo, de que hacemos compostaje, pues es poder aprovechar este compostaje en las huertitas escolares que tengamos, ¿verdad? También es verdad que es muy importante sensibilizar a los educadores de la institución para que colaboren. Ese es como el ideal, ¿verdad? Es lo que debería de suceder. Pero todos sabemos que muchas veces esa disposición no existe en muchos. Y es un deber de todo educador dentro de su función el comprometerse con todo lo que es la parte de gestión de residuos en el centro educativo, debe cooperar, colaborar, tanto a nivel personal como también con sus estudiantes en este tipo de proyectos. Ustedes tienen mucho respaldo a nivel legal, digamos, o a nivel de los diferentes artículos que establecen este compromiso que deben tener. Por ejemplo, los 12 al 14 de la Ley Fundamental de Educación, el artículo 18 del Código de Educación, en el artículo 12 y 13 de la Ley Orgánica de Ambiente. Todos esos documentos mencionan este compromiso y cómo los educadores pues deben implementar en sus lecciones, abordar estos temas en el currículo de forma activa, por medio de proyectos, etcétera, ¿verdad? Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de una gestión de residuos orgánicos en el centro educativo, tenemos que comenzar siempre por la reducción. Esto es un factor importantísimo dentro de un centro educativo, porque ya se conoce que hay a nivel, digamos, de todas las áreas a nivel país, porque no es solo de los centros educativos. Esto pasa en los hogares, esto pasa en las empresas donde hay comedores, esto pasa en los hoteles, esto pasa en todas partes, que hay mucho desperdicio de los alimentos. Entonces, si un centro educativo quiere comenzar a abordar esta problemática, pues lo primero que debería de hacer es reducir ese problema. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, no es tan sencillo, ¿verdad? Reducir la generación de estos residuos en un centro educativo. Pero tenemos algunos recursos que nos pueden orientar bastante para saber cómo implementar este tipo de acciones en nuestra institución. Uno de ellos es la guía de medición y prevención y reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. En este documentito, que está muy bien elaborado, aquí, digamos, inclusive desde el punto 1 dice sobre pérdidas y desperdicio de alimentos. Este documento a ustedes les ayuda a montones, por ejemplo, a monetizar el desperdicio. Cuando uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, de la cantidad de dinero que se pierde con ese desperdicio, cuando uno ya empieza a pensar también en porcentaje de los alimentos que están ingresando y cuánto de ese porcentaje se está desperdiciando, pues de verdad que uno empieza a caer en cuenta de que puede tomar acciones para reducir esa pérdida de alimentos. Entonces, para ustedes poder tener un proceso, ¿verdad? De diagnóstico, de generar un plancito de reducción, de por dónde empiezo, en qué cosas me tengo que fijar, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar esta guía de medición que está elaborada por la ONU y por el tecnológico para comenzar a abordar este problema desde el inicio, que es la reducción. Volvemos al punto de que el ideal es poder lograr una sensibilización y es lo primero que tenemos que tratar de hacer, ¿verdad? Educar a las personas que manejan estos residuos para que comprendan por qué es que hay que implementar buenas prácticas para reducir todo el desperdicio, etcétera, ¿verdad? Em, También, bueno, se dan los casos en que no hay tal vez esa disposición, pero entonces el director tiene que conocer que dentro de sus funciones, aunque una junta de educación sea la que contrata, puede establecer ciertas acciones que se deben cumplir dentro de la cocina. Puede ir a analizar el problema con ellas y decir, ok, vamos a tomar estas y estas medidas. Hay una circular que es la 4912 del 2019, en donde establece que pese a que el patrono de los colaboradores del comedor es la Junta, con el propósito de organizar el servicio de alimentación para los estudiantes, el director del centro educativo es quien debe coordinar la forma en que se ejecutan las funciones en el comedor.
Que el director se involucre es sumamente importante, que la Junta de Educación se involucre y conozca también por qué el centro educativo necesita aplicar todo esto, por cuestión de educación, por cuestión de responsabilidad, por cuestión de la ley 8839. Bueno, es muy importante que la Junta sepa y también colabore. Ok, ahora, después de que nosotros hemos abordado la parte de reducción, ya toda esa problemática de hacer menor, ¿verdad? Que es el ideal. Hay muchas formas de reutilizar, por ejemplo, el compostaje, que es el que usa la compostera y es el que replica, digamos, a la naturaleza, es aeróbico, es decir, utiliza mucho el oxígeno. Entonces, lo ideal es compostar dentro del centro educativo. Podemos también utilizar el vermicompostaje, que es con lombrices, muchos lo utilizan. Podemos utilizar también o combinado el abono líquido que se utiliza con la fermentación, se produce con la fermentación de alimentos. Lo importante es que ustedes, a cual sea que utilicen, le den un buen manejo, porque puede haber mucha diferencia entre algo bien manejado y algo no tan bien manejado. A veces la intención, digamos, puede ser buena, pero el resultado no tan bueno si no se capacitan para manejar las cosas de la manera correcta. En una de las fotitos podemos ver que se está compostando con hueco, pero que se está haciendo el proceso de compostaje. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si ustedes ven ahí, hay material seco, ellos lo riegan, le dan vueltitas, y cuando ya ha avanzado un poquito el compostaje, ellos lo sacan y lo revuelven en un planchecito. Del otro lado tenemos un huequito que se hizo y que se echan y se echan y se echan ahí residuos orgánicos y luego al final solo le echan tierra y lo tapan. Entonces, ese manejo está limitado por el Ministerio de Salud, es decir, de acuerdo a la Ley de Salud 5395, les pueden aplicar los artículos 263, 275 y 276. Nosotros hicimos esa consulta al Ministerio de Salud y manejarlo de esa manera se considera inadecuado, se considera que contamina y por ende entonces no se debe realizar de esa forma, ¿verdad? Entonces, como les digo, sin importar la técnica que ustedes utilicen o el proceso que ustedes utilicen para valorizar sus residuos orgánicos, tienen que capacitarse y manejarlo adecuadamente. Aquí, por ejemplo, como les comentaba antes, es muy importante tener siempre cerca de la compostera previamente residuos secos. No debemos quedarnos sin los residuos secos, ¿verdad? Que ustedes han visto hasta en sus hogares cómo los residuos orgánicos van soltando el agua que tienen dentro. Entonces, si no se maneja un equilibrio entre la humedad, ¿verdad? Se pone con mucho mal olor, genera animalitos, etcétera, y empieza lo que les decimos con este manejo inadecuado. Hay que prever esto y siempre tener los residuos secos cerquita de la compostera. Veamos un caso que es el del CTP de Amangares. Yo estaba hablando con don Manuel Arias. Él es un profesor de inglés. Esto se los cuento porque muchas veces le toca a un profesor que no tiene conocimientos en el tema un proyecto como este, ¿verdad? Entonces, él era un profesor de inglés, le dieron este proyecto y él no sabía absolutamente nada. Él empezó de cero, pero se comprometió mucho y empezó a enamorarse de este proyecto y ahora, bueno, él se siente sumamente realizado por los resultados que ha logrado. Pero entonces, ¿cómo comenzó él? Bueno, capacitándose. Entonces, bueno, ahorita este centro educativo maneja formas de reutilizar los residuos orgánicos. Por tanto, su centro educativo es muy poco el porcentaje de residuos que terminan enviándose a un relleno sanitario. El primero que ellos utilizan es un compostaje con estañón, porque ellos ahorita no tienen compostera, entonces se consiguieron un estañón y le quitaron la parte de abajo. Esto es un tip importante. ¿Por qué? Porque al quitarle la parte de abajo, ellos hacen que ese estañón tenga contacto con el suelo, con la tierra, y eso les ayuda un poco a permear la humedad. Entonces ellos ahí
en ese estañoncito, ellos van echando los residuos orgánicos y van manejando el material seco, revuelven. Si ustedes ven aquí el proceso, ¿verdad? Ellos inician recolectando en la cocina. Vean la primer fotito en donde los chicos en sus baldecitos ya en la cocina les separaron esos residuos, separaron los cocinados de los crudos, porque de igual forma ellos recomiendan manejar los cocinados de una manera distinta, los crudos los llevan al compostaje, y luego pues ellos van haciendo todo este proceso y le van dando esa atención con los estudiantes. Esta experiencia vivencial de los estudiantes, en donde los profesores son orientadores y ellos son los que lideran, es lo que realmente genera el cambio. Es sumamente importante que ellos entiendan por qué están haciendo esto, no solamente aprender a hacerlo, sino por qué, ¿verdad? Entonces ahí es cuando vamos generando este cambio en las nuevas generaciones y donde estos cambios llegan a los hogares, ¿verdad? Ok, este es el primer sistema. El segundo sistema que usan es el compostaje de hueco. Ellos igual, primero ponen una capa de seco, luego echan los residuos crudos, luego, ¿verdad? Más material seco, van revolviendo. Si lo ven muy seco, le ponen agüita y van manteniendo como ese equilibrio de humedad, ¿verdad? En donde no es una sopa, por decirlo así, ¿verdad? Pero que sí se ve la tierrita que está un poquito húmeda porque sí se necesita, ¿verdad? Entonces, ellos revuelven para oxigenar, para que el proceso sea aeróbico. Entonces, la parte de revolver es sumamente importante. Y como ustedes ven acá, ya ellos han logrado obtener un buen abono. Muy bien. En cuanto al tema de compostaje como tal, yo creo que es una de las formas más viables para los centros educativos manejar parte de sus residuos orgánicos. Hay que recordar o para retomar un poquito el proceso que hemos venido hablando de cómo se maneja un compostaje en compostera, ya sea de la giratoria o de la que está en piso, es primero que todo la organización en la cocina para separar los residuos, picarlos. Es muy importante que los residuos vayan picados. ¿Por qué? Porque ustedes como centro educativo necesitan que ese compostaje esté rápido. Usualmente no tienen muchas composteras, entonces entre más rápido esté ese compostaje, mucho mejor. Entonces, picar esos residuos que van para el compostaje ayuda a acelerar el proceso de descomposición. Entonces, primero que todo, en la cocina, organizarnos en la cocina, reducir primero, recuerden, prácticas en la cocina para reducir, que no haya tanto desperdicio, cuánto se le está sirviendo a los estudiantes, todo eso hay que analizarlo. Luego, que preparen los alimentos, que los tengan ya en cubetitas, ¿verdad? Ya picaditos. Ok, una vez que están listos, los estudiantes los pueden llevar al área de compostaje. Ahí, ¿qué es lo que hay que tener? Siempre ya listo, material seco. El acerrín se consigue en sacos baratísimo en los aserraderos. Cuesta como 2.000 colones. Miren, hasta en EPA venden material seco, ¿verdad? Y es sumamente barato. Recuerden que pueden compostar el material que genera su mismo centro educativo, todas las hojas cuando cortan el zacate, todo eso se pone a secar y se aprovecha. El papel, los cartones de huevo, todo lo que es cartón se puede compostar, ¿verdad? Entonces, recuerden que esto es un proceso aeróbico, necesita de oxígeno para una descomposición adecuada, rápida y sin contaminación. ¿Ok? Y también va a haber momentos en que quizás, dependiendo de lo que ustedes están depositando en esa compostera, si se está poniendo muy seca, tienen que rociarla con un poquito de agua. ¿Por qué? Porque también la humedad acelera la descomposición. Si ustedes observan, miren, eso es tan visible. Por ejemplo, un cartón, lo dejan en una esquina donde le llega humedad y ¿qué sucede en cuestión de 2 días? Cuando ustedes llegan está deshecho, ¿cierto? Ok, la humedad acelera la descomposición. Ahora, tienen que saber que mucha humedad también puede generar malos olores, etcétera. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es lograr un manejo acelerado, pero sano, ¿verdad? Que no esté generando muchos malos olores, etcétera.
Ustedes van a ir aprendiendo en poco tiempo, se van a dar cuenta. Quería comentarles que nosotros tenemos una guía de compostaje que se las voy a compartir luego por correo, ¿verdad? Les va a ser de utilidad. Voy a abrirla un momentito nada más para que la vean. Ven, aquí explica todo el proceso de compostaje. Entonces aquí vienen los tips, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy útil como recurso. Entonces yo se los voy a estar compartiendo. Vamos a abordar la recomendación también de que los residuos cocinados es mejor no ponerlos en la compostera. Sin embargo, si ustedes tienen un área apartada y hay cosas de desechos, digamos, que están cocinados, que ustedes lo quieren poner ahí, entonces pueden usar cal para minimizar los olores que genera el compostar residuos cocinados. Entonces, ese es un buen tip también que les dejamos acá. Primero tienen que saber cuáles pueden y cuáles no, ¿verdad? De los residuos, hay unos que definitivamente no hay que ponerlos en la compostera porque el nivel de contaminación va a ser sumamente alto. Nunca se pone carne, ni se ponen lácteos, ¿verdad? En la compostera. Están prohibidos, ¿verdad? Porque si no, aquello se va a volver realmente inmanejable. Ok, para resumir, por lo menos en lo que es el compostaje como tal, vamos a retomar algunos tips, ¿verdad? Primero, preferible no agregar alimentos que han sido cocinados, ¿ok? Aquí, bueno, les repetimos, siempre los residuos secos a la par, controlar la humedad, eh, y para que sea aeróbico, súper importante, por lo menos 2 o 3 veces por semana, ir a revolver ese compostaje. Existe a nivel país el Plan Nacional de Compostaje, que muchos no lo conocen, pero yo los invito de verdad a que ustedes examinen este plan porque es sumamente completo. Y aquí es cuando nosotros comprendemos de que esto es una tarea a nivel país y que todo esto tiene que hacerse con convenios, tiene que hacerse en cooperación y la parte también de las municipalidades entra a jugar un papel fundamental como colaborador de los centros educativos, ¿verdad? Entonces, vean que en este Plan Nacional de Compostaje, en donde está el INA, están varios ministerios, están todas las municipalidades, etcétera, dice vincular escuelas y colegios que generen compostaje con pequeños agricultores de la comunidad que puedan utilizar el compost en su producción. Entonces vean que el mismo Plan Nacional de Compostaje está incentivando a los centros educativos a aliarse con productores, que estos productores no solo están en áreas rurales, ¿verdad? Hay muchos productores que se pueden contactar en áreas urbanas para dar este aprovechamiento a residuos orgánicos de nuestros centros educativos, ¿verdad? Muy bien. Vean, por ejemplo, acá en el primer Plan Nacional de Compostaje, en su página 70, es una de las tareas de este plan que dice creación de un sistema de hermano mayor, por medio del cual empresas privadas patrocinan procesos de capacitación, asesoría o seguimiento y acompañamiento sobre compostaje en escuelas y colegios, ¿verdad? Entonces, acercarse a las municipalidades, mencionarles esta tarea, este artículo de este primer plan y solicitarles apoyo es fundamental. Por eso les digo, ustedes deben tener conocimiento de todo lo que aquí se plantea y que beneficia a los centros educativos en el manejo de sus residuos. Veamos, por ejemplo, aquí en la página de 360 Soluciones Verdes, ustedes pueden encontrar una lista de todas las municipalidades del país que están entregando composteras a los centros educativos. Vean, ahorita, por ejemplo, la municipalidad de Santa Cruz, la gestora ambiental, me comentó que ellos tienen un programa y están en este momento entregando composteras a los centros educativos. Los capacitan y les dan la compostera. También la municipalidad de Desamparados en este momento tiene composteras. Aquí, digamos, en esta página, ustedes tienen acceso al formulario para llenarlo y solicitar la compostera. Entonces ellos se contactan con ustedes, ¿verdad? Ahí están todas las municipalidades. Ustedes pueden entrar ahí
y averiguar si ustedes quieren una compostera, si la municipalidad de ustedes las está entregando en este momento y si no tienen ahorita, pues todos los años estar al pendiente porque siempre están entregando a los centros educativos, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer esto. De igual manera, ustedes pueden acercarse directamente a la municipalidad y consultar si en ese momento tienen, ¿verdad? Para que ustedes hagan el trámite. Incluso las municipalidades están visualizando valorizar estos residuos para generar gases para energía sostenible. Vean acá, ven, dice, el uso de desechos orgánicos en biocombustibles ayuda al control de los gases de efecto invernadero. Ellos ahorita están contemplando, muchas municipalidades, aprovechar esto para el biogás y para la biomasa. Ya algunos centros educativos que han incursionado, ¿verdad?, en utilizar sus propios residuos para la generación de biogás o biomasa. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por ser pues parte de esta solución. Espero que mucho de lo que les hayamos comentado acá pues les ayude. Como bien dijo pues Banachek, es una tarea importante. No todos los residuos pues los vamos a poder gestionar, a veces son demasiados, pero sí tenemos algunas alternativas y es importante conocer cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos, ¿verdad? Para poder lograr sacar adelante esta tarea. Recuerden que los vertederos y los rellenos sanitarios hay que disminuir esa cantidad de residuos que llegan y somos como centros educativos muy importantes en lograr este objetivo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a mandarles por correo todo lo que aquí hemos hablado, les vamos a mandar los links, la documentación, el plan, la guía, todo lo que nosotros creamos que les pueden ser de utilidad, se los vamos a compartir. Y bueno, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo webinario. Hasta luego a todos.